La ciudad nunca duerme, pero cuando la noche cae y las calles quedan desiertas, hay cosas que emergen en la oscuridad. Los taxistas lo saben mejor que nadie. Son testigos silenciosos de lo inexplicable. Los que viajan por caminos solitarios donde el tiempo parece detenerse, donde las sombras se alargan más de lo normal y donde, a veces, los pasajeros que suben a sus autos jamás deberían estar ahí. Figuras que desaparecen en plena carretera, voces que susurran desde el asiento trasero, ojos que te observan a través del espejo, aunque el asiento esté vacío. Hoy en Croniscuras, te llevaré a bordo de un viaje que te helará la sangre. Relatos reales de taxistas que vivieron el terror en carne propia. Asegúrate de no estar solo. Sube el volumen y prepárate para lo que viene. Porque esta noche podrías descubrir que hay pasajeros que nunca llegan a su destino. Y ahora, sube al asiento del miedo, porque la primera historia comienza así. Trabajar como taxista en la Ciudad de México te acostumbra a todo. Borrachos que no saben dónde viven, pasajeros que se quedan dormidos, algunos que de plano no quieren pagar. Pero lo peor, lo que de verdad te hiela la sangre, son los que no deberían estar ahí. Esto me pasó en la autopista México-Pachuca, una noche fría de noviembre. Desde ese día, dejé de manejar por esa carretera después de la medianoche. Porque hay cosas que no tienen explicación. Era casi la 1 de la mañana y me dirigía de regreso a la ciudad después de dejar a un pasajero en Ojo de Agua. La autopista estaba prácticamente vacía, solo uno que otro tráiler pasaba a toda velocidad. Encendí la radio para no sentirme solo. La noche estaba demasiado callada. A la altura del kilómetro 42, vi algo a un lado de la carretera. Una mujer. Estaba parada junto a la cuneta, con un vestido blanco y el cabello largo y suelto. No hizo la parada como cualquier pasajero. Solo estaba ahí, inmóvil, con la cabeza baja. Frené instintivamente. No había razón para que alguien estuviera caminando sola en ese tramo a esas horas. Tal vez había tenido un accidente o la habían abandonado. Bajé un poco la ventana. «Señorita, ¿está bien?», no respondió. Le vi el rostro, pálido, con los labios ligeramente azulados. Un escalofrío me recorrió la espalda. Iba a arrancar de nuevo cuando la escuché. «Lléveme a la ciudad». Su voz era baja, pero extrañamente clara. No tenía otra opción. Si la dejaba ahí, podía pasarle algo. «Súbase, la llevo». La mujer abrió la puerta trasera y se sentó. En cuanto lo hizo, un frío intenso llenó el taxi. La radio empezó a fallar, como si hubiera interferencia. Apreté el volante y traté de ignorarlo. «¿Para qué parte de la ciudad va?» «A casa», susurró. Su tono me puso la piel de gallina. Miré por el retrovisor. La mujer estaba con la cabeza agachada, con el cabello cubriéndole el rostro. No se movía, no parpadeaba. El camino se hizo más largo de lo normal. La autopista parecía estirarse, como si nunca fuera a llegar a la caseta. Y entonces, el olor llegó. Un hedor fuerte, como a agua estancada. Y algo más. Algo podrido. Me dieron ganas de vomitar. «Disculpe, señorita, ¿no se siente bien?». Lentamente, muy lentamente, la mujer levantó la cabeza. Su rostro no era el mismo. Su piel estaba grisácea, sus ojos hundidos y sus labios estaban completamente negros y su boca se abrió demasiado. «Ya llegamos». Solté un grito y giré el volante. El taxi derrapó y me estrellé contra la cuneta. Me quedé ahí unos segundos, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Cuando me giré, el asiento trasero estaba vacío. Solo quedaba algo en el asiento, un rebozo viejo, lleno de tierra mojada. Me bajé temblando y vomité en la carretera. Cuando volví a ver dentro del taxi, algo me hizo estremecer. En el vidrio trasero, como si alguien lo hubiera escrito con los dedos, había un mensaje: «Nos vemos pronto». Después de esa noche, nunca volví a tomar pasajes en la México-Pachuca después de la medianoche, porque sé que ella sigue ahí, esperando un taxi que la lleve a casa.
Soy taxista desde hace más de 15 años en la Ciudad de México, pero de vez en cuando tomo viajes hacia las afueras, especialmente en las madrugadas, cuando el tráfico no es un problema y la tarifa puede subir bastante. A veces es peligroso, claro. Nunca falta el asaltante, el borracho o el que quiere regatear el precio como si estuviéramos en un tianguis. Pero nada de eso se compara con lo que me pasó aquella noche, en la carretera que conecta la CDMX con el Estado de México. Era un viernes, casi las 3 de la madrugada. Acababa de dejar a un pasajero en Tecámac y me dirigía de regreso a la ciudad. El camino estaba solitario, la neblina cubría la carretera y apenas se veía más allá de unos metros con las luces del taxi. Iba con la radio encendida, más para no sentirme solo que por otra cosa. Al llegar a una curva muy pronunciada, noté algo extraño. Una figura de pie a un lado de la carretera, justo donde hay una pequeña capilla con veladoras. De inmediato sentí un escalofrío, pero reduje la velocidad por si necesitaba ayuda. Era un hombre. Vestía un traje negro, impecable, como si fuera a una boda o a un funeral. Su rostro estaba pálido y tenía el cabello peinado hacia atrás. Algo en él no cuadraba, pero alzó la mano para hacer la parada. Bajé un poco la ventana. «Buenas noches, jefe. ¿A dónde va?» «A la ciudad», dijo con una voz pausada, grave, como si le costara trabajo hablar. Algo en su mirada me incomodaba, pero negarse a un pasajero en medio de la nada no era buena idea. Le abrí la puerta y se subió en el asiento trasero. Sentí un escalofrío apenas cerró la puerta, como si la temperatura hubiera bajado de golpe. Puse primera y seguí el camino. El hombre no hablaba, solo miraba por la ventana. «¿Para qué parte de la ciudad va?», pregunté, tratando de romper el silencio. «Al centro, cerca del Zócalo». Asentí y seguí manejando. A pesar de la neblina, no había tráfico y el camino era recto, pero algo estaba mal, muy mal. Miré por el retrovisor y noté que el hombre no tenía reflejo. Sentí el corazón acelerarse. Volví a mirar rápido, pensando que era un error, que tal vez la luz no le daba directo, pero no. La banca del taxi se veía vacía, como si nadie estuviera sentado ahí. No dije nada. Seguí manejando. En el radio, la señal empezó a distorsionarse. Primero, un ruido estático, como interferencia. Luego, una voz extraña, susurrante, que no lograba entender. Giré la perilla para cambiar de estación, pero el ruido seguía. «Está bien, joven», dijo de repente el pasajero. Me sudaban las manos. No sé cómo saqué fuerzas para responder con voz firme. «Sí, jefe, todo bien». «¿Me recuerdas a alguien?», susurró. No respondí, solo quería salir de ahí lo más rápido posible. Pero el camino ya no era el mismo. El GPS marcaba la misma ruta, pero la carretera no parecía la que yo conocía. La neblina era más espesa, los árboles a los lados parecían torcidos, retorcidos, como si fueran figuras humanas deformes. El auto empezó a perder velocidad. Pisé el acelerador, pero no reaccionaba. «Aquí me bajo», dijo el hombre de repente. Miré alrededor. No había nada, ni un solo poste de luz, ni una calle, ni una casa. Nada. «Seguro, no hay nada aquí, jefe». El hombre me miró. Y fue entonces cuando vi su rostro de verdad. Sus ojos eran completamente negros. No tenía pupilas. Su piel parecía quemada en algunas partes y su boca tenía un rictus extraño, como si estuviera estirado de más. No supe qué hacer. Mi instinto me decía que no debía dejarlo bajar, pero mi cuerpo estaba paralizado. Él abrió la puerta por su cuenta y justo cuando puso un pie fuera, la radio soltó un chillido espantoso. «Nos veremos de nuevo, joven», dijo con voz profunda.
parpadeé y en un segundo desapareció. No es que se haya ido caminando, no es que haya corrido. Simplemente dejó de estar ahí. Me quedé unos segundos congelado. Luego, el coche reaccionó. Pisé el acelerador con todas mis fuerzas y salí de ahí sin mirar atrás. Cuando llegué a una zona con más luz, me detuve. Respiraba agitadamente. Miré el asiento trasero. Ahí, donde él se había sentado, había algo. Un billete de 50 pesos, viejo, sucio, casi deshecho, con la fecha de 1972. Y lo peor de todo, olía a tierra mojada. Nunca volví a tomar pasaje en esa carretera de madrugada. Nunca más. Si hay algo que todo taxista en la Ciudad de México sabe, es que la noche está llena de historias. Algunos cuentan que han visto sombras cruzar la calle cuando no hay nadie. Otros dicen que han escuchado voces en la cajuela o que el taxímetro empieza a marcar solo. Yo nunca creí en eso, hasta que me pasó a mí. Era una noche fría, un martes. Llevaba ya varias horas recorriendo las calles sin mucha suerte con los pasajeros. Pasé por Avenida Insurgentes, luego por Reforma, pero apenas unos cuantos viajes cortos. Decidí probar suerte en el periférico, donde a veces la gente pide taxis cerca de hospitales o paradas de autobús. No había casi autos, solo el sonido de mi motor y uno que otro tráiler que pasaba de largo. Cuando pasé a la altura de San Jerónimo, la vi. Era una niña, de unos 7 u 8 años, sola en la banqueta, con un vestidito blanco y zapatitos negros. Frené de golpe. ¿Qué hacía una niña sola a esas horas en medio de la carretera? Me bajé rápido y miré alrededor. No había nadie. ¿Estás bien, niña?, pregunté, acercándome con cuidado. Ella no respondió. Solo me miró con unos ojazos negros enormes. ¿Dónde están tus papás? ¿Te perdiste? Seguía sin responder. No podía dejarla ahí. ¿Era peligroso? Tal vez alguien la había abandonado. Ven, súbete, vamos a buscar ayuda, le dije, abriendo la puerta del copiloto. Ella dudó un momento, pero luego subió sin decir una sola palabra. Cuando cerré la puerta y volví al asiento del conductor, me di cuenta de algo raro. El aire dentro del taxi se había puesto helado. Un frío que me caló hasta los huesos. Encendí la calefacción. ¿Dónde vives?, pregunté. La niña seguía callada. Solo miraba por la ventana, como si esperara ver algo. ¿Sabes tu dirección?, insistí. Entonces, con una vocecita casi inaudible, respondió: voy a casa. Esa respuesta no me gustó. ¿Pero dónde es tu casa?, no contestó. Pasaron unos minutos. Me metí en una calle secundaria, esperando encontrar una patrulla o alguien que pudiera ayudarme. De repente, en el espejo retrovisor, vi algo que hizo que la piel se me pusiera de gallina. La niña ya no estaba en el asiento del copiloto. Estaba en el asiento de atrás, pero yo no la había visto moverse. Frené de golpe. Me giré de inmediato para verla. «Niña, ¿qué pasa? ¿Cómo te moviste?». Ella me miró con una expresión que jamás olvidaré. Su cara ya no era la misma. Tenía los ojos completamente negros. Su piel estaba pálida y una sonrisa imposible se dibujó en su boca. «Ya llegamos a casa». Y antes de que pudiera reaccionar, su rostro cambió por completo. Su piel se volvió grisácea y su boca se abrió en un grito que no hizo sonido. Yo grité. Abrí la puerta y salí del taxi, tropezándome con la banqueta. Me caí de espaldas y, con las manos temblorosas, vi hacia el interior del auto. Estaba vacío. La niña había desaparecido. El asiento donde se había sentado estaba helado, como si hubiera dejado una sombra de frío en el aire. Temblando, me subí al taxi otra vez. No sé cómo, pero encendí el motor y salí de ahí manejando lo más rápido que pude. Cuando llegué a casa, revisé el auto. En el asiento trasero encontré algo que me dejó helado. Era un listón rojo,
viejo y empolvado. Pregunté después a otros taxistas si sabían algo de una niña así. Me dijeron que no era la primera vez que alguien la veía, que muchos la han recogido en Periférico, a la altura de San Jerónimo, y que siempre desaparece antes de llegar a su destino. Esa fue la última vez que trabajé de madrugada. Desde entonces, cada vez que paso por esa zona, acelero y no miro por el retrovisor, porque sé que, en cualquier momento, podría estar sentada ahí de nuevo. Ser taxista en la Ciudad de México no es fácil. La ciudad nunca duerme, pero hay horas en las que solo quedamos nosotros, los que trabajamos de madrugada. Nos toca ver de todo: borrachos, asaltantes, parejas discutiendo y de vez en cuando cosas que no tienen explicación. Yo antes era de los que no creía en lo sobrenatural. Pensaba que los que contaban historias de fantasmas eran puro cuento. Pero una noche, en la carretera México-Toluca, aprendí que hay cosas en este mundo que es mejor no entender. Una noche siniestra en la carretera. Era un viernes, casi las 2 de la madrugada. Había dejado un pasaje en Santa Fe y me dirigía hacia Toluca, esperando encontrar algún pasajero que quisiera ir de regreso a la Ciudad de México. La carretera estaba vacía, cubierta por una neblina espesa que hacía difícil ver más allá de unos metros. Encendí la radio para no sentirme tan solo. Apenas había señal, solo ruido estático y una que otra canción cortada por interferencias. Entonces lo vi. A un lado de la carretera, un hombre de pie levantaba la mano para pedir un aventón. No era normal ver gente en esa parte de la carretera a esas horas. No había pueblos cercanos, solo el bosque y la autopista. Mi primer instinto fue seguir de largo, pero algo en su postura me hizo frenar. Se veía desesperado. Bajé la ventana. ¿A dónde va, jefe?, pregunté. El hombre se inclinó un poco hacia la ventana. Su rostro estaba pálido y tenía los ojos hundidos. Vestía un traje oscuro, algo viejo y desgastado, como si hubiera estado caminando durante horas. «A la ciudad, por favor», dijo con voz grave, apenas un susurro. No me sentí cómodo. Había algo en su presencia que me ponía los pelos de punta. Pero no podía dejarlo ahí, en medio de la nada. «Súbase, jefe». Abrió la puerta y se sentó en el asiento trasero, justo detrás de mí. En cuanto cerró la puerta, sentí que la temperatura bajó de golpe. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero no dije nada. Solo puse primera y seguí el camino. Un pasajero extraño. El hombre no hablaba. No se movía. Solo miraba por la ventana. Por el retrovisor podía ver su reflejo. Pero había algo raro. No parpadeaba. No respiraba. El aire dentro del coche se sentía pesado, como si alguien me estuviera presionando el pecho. Intenté hacer conversación para relajarme. «¿De dónde viene, jefe? ¿Lo dejaron en la carretera o qué pasó?». No respondió de inmediato. Después de un largo silencio, murmuró: «No lo sé». Su voz me hizo temblar. Era fría, apagada, como si viniera desde muy lejos. Apreté el volante. Algo no estaba bien. La neblina en la carretera se hacía más densa. Apenas podía ver las líneas del camino. Y entonces, el olor llegó. Un hedor insoportable, como a carne podrida, llenó el taxi de golpe. Tuve que bajar un poco la ventana para no vomitar. «Perdone, jefe, ¿no se siente bien?». No respondió. Miré por el retrovisor y entonces lo vi. Su rostro ya no era el mismo. Sus ojos eran 2 cuencas negras, vacías. Su piel estaba ceniza, hundida, como la de un cadáver descomponiéndose. Y sonreía. Un hilo de sangre le corría por la comisura de la boca. Mis manos temblaron en el volante. ¿Quién es usted?». No contestó, solo levantó una mano y señaló hacia adelante. «Falta poco», susurró.
Mis latidos golpeaban mi pecho como si fueran a romperme las costillas. Aceleré. El camino empezó a cambiar. Ya no era la carretera México-Toluca. Los árboles parecían torcidos, deformes, como si estuvieran hechos de carne y hueso. La neblina ahora se movía, como si tuviera vida propia. Y en los costados del camino, vi sombras, figuras de personas, de rostros desfigurados y cuerpos mutilados. Caminaban lentamente entre los árboles. Algunas voltearon a verme, otras comenzaron a reír. No podía respirar. El hombre en el asiento trasero empezó a reír también. «Ya casi llegamos», susurró. No sé cómo tuve fuerzas, pero giré el volante con todas mis fuerzas. El taxi derrapó y salí de la carretera. Me estrellé contra la maleza, pero logré detenerme antes de chocar con un árbol. Me giré de inmediato. El asiento trasero estaba vacío. El hedor había desaparecido. La neblina se disipaba poco a poco. Estaba de vuelta en la autopista México-Toluca, justo a la altura del kilómetro 38. Me bajé del auto temblando y vomité a un lado del camino. Cuando reuní fuerzas, miré el asiento trasero. Ahí, donde él había estado sentado, había algo, un boleto de autobús, viejo, amarillento, con fecha de 1953. Y lo peor de todo, manchado de sangre seca. Después de esa noche, nunca volví a tomar pasaje en la carretera de madrugada. Y si alguna vez ves a un hombre con traje haciendo la parada en la México-Toluca, sigue manejando, porque tal vez no sea de este mundo. Ser taxista en la Ciudad de México significa recorrer las calles a cualquier hora, llevando todo tipo de pasajeros. Pero de madrugada, la ciudad cambia. Hay zonas donde el silencio pesa, donde la oscuridad parece más densa y donde el aire se siente diferente, como si algo invisible te estuviera observando. Y hay lugares donde, si tienes mala suerte, puedes recoger un pasajero que no debería estar ahí. Esto me pasó hace algunos años, en una noche fría de noviembre. Y desde entonces, nunca volví a aceptar un viaje cerca de un cementerio. Eran casi las 2 de la mañana. No había tenido muchos viajes y estaba pensando en terminar mi turno, cuando me llegó una alerta en la aplicación. Un pasajero solicitaba un taxi en la segunda sección de Chapultepec, justo a un par de calles del Panteón de Dolores, el cementerio más grande de la Ciudad de México. No me gustó la ubicación. Esa zona es solitaria de noche y está rodeada de árboles, pero un viaje era un viaje. Acepté el pedido y en menos de 5 minutos llegué al punto de recogida. La calle estaba vacía. Solo las luces de los postes alumbraban tenuemente el asfalto. Esperé 1 minuto, luego 2. Nadie salía. Estaba a punto de cancelar cuando vi a alguien acercarse desde la oscuridad. Era un hombre alto, delgado, vestido con un traje negro antiguo, como de los años 40. Caminaba despacio, con pasos pesados. Cuando llegó a la ventanilla, vi su rostro, pálido, con unas ojeras profundas y los labios ligeramente azulados. Me dio un escalofrío, pero traté de disimular. «Buenas noches, jefe. ¿Para dónde?» Él no contestó. Solo abrió la puerta trasera y se sentó. La temperatura en el taxi bajó de golpe. El hombre miró al frente, sin parpadear. «Al centro, al callejón del aguacate», dijo con voz profunda y pausada. Se me heló la sangre. El callejón del aguacate es uno de los lugares más embrujados de la Ciudad de México. Está en Coyoacán y hay muchas historias de fantasmas, rituales y cosas que es mejor no mencionar. No quise preguntar más. Solo asentí y comencé a manejar. Desde el primer momento, algo se sintió raro. El espejo retrovisor reflejaba el asiento trasero, pero no a él. El asiento estaba vacío. Pensé que era mi imaginación. Me froté los ojos y volví a mirar. Ahí estaba, pero su rostro había cambiado. Sus ojos estaban completamente negros. Traté de no entrar en pánico y seguí manejando, pero el silencio en el taxi era insoportable.
La radio, que siempre tenía encendida, empezó a fallar. Primero fue estática. Luego, una voz susurrante que no logré entender. Giré la perilla, tratando de cambiar de estación, pero el susurro seguía. Miré por el retrovisor. El hombre ya no estaba sentado derecho. Se había inclinado hacia adelante, casi rozando mi hombro. Y su boca se estaba abriendo demasiado, de una forma imposible. De repente, en la radio, la voz se volvió clara. No debiste recogerlo. Mi corazón se detuvo un segundo. El hombre soltó una risa baja, gutural. Mis manos temblaban en el volante. ¿Quién es usted?, logré murmurar. Ya lo sabes, susurró. Giré la cabeza solo un segundo, pero no había nadie en el asiento trasero. El taxi se llenó de un hedor a tierra mojada y algo más. Algo que olía a muerte. Miré hacia adelante. La calle ya no era la misma. Los árboles de Chapultepec parecían retorcidos, como si se alargaran hacia mí. La luz de los postes parpadeaba, y en la orilla del camino vi figuras, sombras humanas, paradas en fila, observando el taxi. No tenían rostro, solo estaban ahí, quietas. Un grito ahogado salió de mi garganta. Aceleré sin mirar atrás. No importaba si me estrellaba, solo quería salir de ahí. Los susurros en la radio se hicieron más fuertes, como cientos de voces hablando al mismo tiempo. Y entonces, silencio. La carretera estaba normal, la ciudad igual que siempre. Me detuve en una esquina de Coyoacán temblando. Volví a mirar el asiento trasero. Estaba vacío, pero había algo ahí. Un boleto viejo, de tranvía, con la fecha de 1928, y en el respaldo del asiento, como escrito con uñas, una sola palabra: regresaré. Esa noche no volví a trabajar, y desde entonces jamás recojo pasajeros cerca de un cementerio, porque hay viajes que no deberían aceptarse, y hay pasajeros que nunca debieron subirse. Las carreteras siguen ahí. Los taxis continúan recorriendo la ciudad. Y los pasajeros, algunos de ellos nunca llegaron a su destino. Dicen que, si manejas de madrugada, en ciertos lugares puedes ver a alguien parado en la orilla del camino, esperando un aventón. Algunos conductores se detienen, otros no. Pero hay algo que debes recordar. Si alguna vez recoges a un pasajero silencioso, uno que nunca te mira directo a los ojos, y que, al llegar a su destino, simplemente desaparece, no mires el asiento trasero, no revises el espejo, porque en el reflejo podrías descubrir que nunca estuviste solo. Gracias por acompañarnos esta noche en Croniscuras. Si te atreves a escuchar más historias de terror, no olvides suscribirte, dar like y dejarnos tu comentario con lo que opinas. ¿Alguna vez te ha pasado algo extraño en la carretera? Cuéntanos tu historia. Nos vemos en el próximo viaje, si es que llegamos al final del camino. Hasta la próxima. Y recuerda, en la noche, no todos los pasajeros son lo que parecen.